Yolanda Ruiz, en RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Hay una denuncia preocupante en la ciudad de Pereira. Han aparecido cadáveres desmembrados en un sector de la ciudad y por supuesto que esto de inmediato enciende todas las alertas. Tenemos en línea al representante del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto y defensor de derechos humanos de Risaralda, Eisenhower Zapata. Muchísimas gracias, señor Zapata, por acompañarnos en RCN Radio. Muy buenos días. Buenos días, Yolanda, y a toda la mesa. Cuéntenos qué está pasando, cuántos cadáveres han aparecido, en qué momento, qué es lo que está ocurriendo, la información que ustedes tienen hasta este momento. Bueno, lo primero es que en la zona que está muy cerca al aeropuerto y sobre todo en la zona que es una comuna y un barrio, especialmente el José Hilario López, llevamos en menos de un mes 3 cuerpos, o sea, 3 asesinatos y efectivamente fuera de asesinarlos pues aparecen descuartizados. Lo que estamos pidiendo a la fuerza pública y al CTI es que se le diga a la opinión pública qué es lo que está pasando, porque lo único que se dice es que es un ajuste de cuentas, pero cualquiera que sea la connotación del asesinato, si es un ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico y lo que se disputa aquí en el área metropolitana, pues lo que necesitamos son claridades. Fuera de eso, el señor coronel aparece diciendo en varios medios, diciendo de igual manera que en una bolsa encontraron la cabeza de un cuerpo y una extremidad de otro. Entonces no estamos hablando de 1, de 2, sino de 3 o 4 cuerpos que han aparecido en el área metropolitana en lo que llevamos de un mes. Y eso ya no es normal. Pareciera ser que para las autoridades eso fuese como parte del paisaje natural del eje cafetero, y eso no es así. De manera que cualquier connotación que se dé, lo que estamos pidiendo son claridades y que se le diga a la opinión pública qué es lo que pasa y por qué se está dando el tema del descuartizamiento. Aunado a ello, pues no es normal que una persona se asesine ya afuera o en una casa. Tiene que haber necesariamente un sitio de pique o una casa de pique, que en otra pues se llamaba así, que lo habíamos copiado más de Buenaventura, pero es indiscutible que ya 3 o 4 cuerpos desmembrados y descuartizados, pues tiene que haber una casa de pique y alguien, como se dice en la base popular, un picador o una especie de carnicero que es el que hace el corte, pero hasta el momento las autoridades guardan silencio y simplemente se limitan a decir que es un ajuste de cuentas. El problema no es el ajuste de cuentas, sino la atrocidad y el miedo que genera ese tipo de asesinatos y ese tipo de descuartizamientos y desmembramientos de cuerpo en la ciudadanía que está alrededor de la misma comuna donde están ocurriendo estos hechos. Señor Zapata, ¿ustedes han podido, dentro de las indagaciones o en investigaciones que hacen como defensores de derechos humanos, averiguar quiénes son estas personas que han sido descuartizadas, estas 4 personas que aparecen de esa manera tan atroz en distintas zonas? Lo que hemos averiguado en las zonas es que en el tema del eje cafetero aquí hay una banda que es la principal, la banda La Cordillera, que se disputa con otras 52 estructuras el microtráfico. Pero aquí hay una modalidad, y es que no solamente se cuida al dueño de la olla, sino también al cliente de la olla. Si un cliente de la olla, por decir algo, o una distribución de estupefacientes, compra en otro lado, está expuesto a que lo golpeen o lo asesinen o le pueda pasar esta misma situación. De manera que frente a eso es lo que estamos pidiéndole claridades a las mismas autoridades. ¿Y hay respuesta por parte de esas autoridades que han planteado hasta el momento? No, hay un absoluto silencio, no hay un pronunciamiento salvo el de los boletines de prensa que sale del comando de la Policía Metropolitana o de la misma Fiscalía, donde se dice que están haciendo investigaciones exhaustivas. Esa palabra que para nosotros es simplemente, la palabra exhaustiva es muy clara, hasta el cansancio, prácticamente hasta morir investigando. La verdad, eso no se cumple porque la realidad es que la mayor parte de esos crímenes quedan en la más absoluta impunidad. Ahora, señor Zapata, ¿necesariamente esta situación podría obedecer a la presencia de una casa de pique allí? ¿O podría ser también una posibilidad que sean cuerpos de otras zonas, de zonas cercanas al eje cafetero o a la capital risaraldense y que sean arrojados como ha ocurrido en los últimos días? ¿Esa es una posibilidad? No creo que sea esa la posibilidad, porque está ocurriendo, es decir, donde se están encontrando los cuerpos sigue siendo la misma comuna,
y prácticamente los mismos barrios. Tiene que ver con el tema del barrio Nacedero, barrio Matecaña, es una comuna que queda cerca del aeropuerto de Pereira. Y una de las vías que hace más de 20 años fue un botadero prácticamente de cuerpos, cuando había aquí ajusticiamientos de personas indigentes o personal de calle, habitante de calle, que en otro lado fue, y es la misma comuna que está en la zona del aeropuerto. De manera que el barrio, no es normal que en un barrio como José Hilario López de Pereira aparezcan dos cuerpos, o que cerca a ese mismo barrio aparezcan otros mismos. O sea que la zona de pique, la casa de pique, tiene que estar entre la misma comuna, y efectivamente, para sembrarle terror a las otras bandas, pues simplemente distribuyen partes del cuerpo en varios sectores de esa misma comuna. Uy, señor Zapata, lo que usted describe es atroz, pero uno se pregunta por qué, si es un sitio que digamos que tiene una tradición de inseguridad y de problemas de ese tipo, pues no se ha intervenido, no se ha hecho nada para contribuir a la seguridad y para darle mejores, digamos, condiciones de vida a la gente que vive en esas comunidades, que seguramente son comunidades muy deprimidas y llenas de necesidades. Pues aquí es casi como una denuncia clara y una demanda prácticamente en materia de seguridad frente al tema, pero lo que estamos encontrando de las mismas, en este caso de las autoridades tanto de policía como el CTI, de la Fiscalía, es simplemente se limitan al boletín de prensa, donde inclusive se ya la palabra normal, ajuste de cuentas, pero si es un ajuste de cuentas es descuartizar gente, pues apague y vámonos. Significa entonces que nuestra capacidad de investigación no da resultados, no hay actores materiales, intelectuales frente a esos descuartizamientos, o por lo menos saber el perfil de quién está descuartizando o qué organización es la que está ordenando hacer eso para sembrarle miedo a las otras. Y esa parte es la que queremos establecer, o por lo menos que las autoridades nos respondan por eso. Y sobre todo en una comuna que sí es cierto, tiene unas condiciones sociales muy calamitosas, pero que de todas maneras la fuerza pública no puede excluirse en ese mismo aspecto para cuidarla, o por lo menos elevar el nivel de sensación de seguridad que se tiene en ese sector. Señor Zapata, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, amigos de RCN, a usted, Yolanda. Muchas gracias. Eisenhower Zapata, representante del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto, defensor de derechos humanos en Risaralda. Cuerpos desmembrados, cadáveres desmembrados que están apareciendo en un sector de la ciudad. Últimamente, no sé, tengo la percepción, pero bueno, de pronto Juan Manuel o María Elvira me dicen, mucha más sevicia, ¿no?, en los crímenes que se están cometiendo en algunas regiones del país, ¿no? Sí, y a mí me parece que estamos repitiendo escenas de 80s y 90s. Mire cómo han aumentado las masacres, los asesinatos de líderes sociales, y el tema de seguridad que debería ser, o que es, según las políticas del gobierno y del Centro Democrático, un tema central. Me parece que es un punto en el que está fallando, en el que se está rajando este gobierno, porque el aumento de la inseguridad, aunque ellos exhiben obviamente cifras de que ha disminuido el homicidio, sí ha disminuido en parte por el proceso de paz, pero también hay estudios que dicen que en los últimos meses han aumentado las muertes, se han aumentado la violencia, y si hacemos el conteo de las masacres y los asesinatos de líderes sociales, pues no podemos cantar victoria, todo lo contrario, nos retrotrae a las épocas más degradadas del conflicto interno. Y esto lo del pique, esa sí es el tope de la degradación. Hemos llegado a unos niveles de violencia, estamos repitiendo niveles de violencia que habíamos visto en los 80 y los 90, y que pensábamos que dentro de los procesos de desmovilización de la SAUC por un lado y después del proceso con las FARC por el otro, deberían haber disminuido, y hemos visto que no, que se repiten. Pero son formas muy diferentes de violencia, comenzando porque, como bien lo decía el señor Zapata, María Elvira, pues se trata de disputas, se disputan los clientes con la violencia, esas ollas de crimen. Son las organizaciones criminales que hoy en día están en esas disputas, en este caso por los clientes. Eso me parece, pues yo no lo había escuchado, que se utilizara la violencia para enviarle una señal a todos los demás clientes de esas organizaciones criminales, de que se tienen que quedar con los proveedores habituales. Si bien hay unos niveles de atrocidad que solamente conocimos en las épocas del conflicto,
En este caso se trata, y yo quisiera insistir en eso, en que Colombia no tiene los instrumentos necesarios, ni en materia judicial, ni en materia legislativa, ni en materia policiva, para resolver estas disputas entre grupos de crimen organizado de manera efectiva, para que las autoridades puedan actuar. Y si no vamos a contar con esas herramientas y esas capacidades, incluso algunas de ellas tecnológicas, pues vamos a seguir viendo estos niveles de violencia. No nos ocupamos de prepararnos para que después de terminar el conflicto pudiéramos resolver esas disputas que eran previsibles. Y por eso estamos sufriendo este tipo de violencia atroz, como ustedes dicen. Además, profesor, llama la atención la cifra que mencionó el señor Eisenhower Zapata, ¿no? En relación con lo que usted dice, que la banda La Cordillera se disputa con otras 52 ese negocio allí. Y lo hace a uno pensar evidentemente en lo que ocurría especialmente en los 90 y que también afectó a Risaralda, cuando empezaban a aparecer esos cuerpos sin identificar, no necesariamente descuartizados como en este caso, pero pues la historia narra todo lo que ocurría alrededor del narcotráfico en el valle, cuerpos arrojados al río Cauca que iban a parar al famoso remolino de Beltrán, que es jurisdicción de Marsella, en el departamento de Risaralda. Un episodio de violencia que parece de una u otra manera, con sus matices y sus diferencias, revivir con estos casos. Bueno, esto pasa en Risaralda, la preocupación por esos cuerpos desmembrados que han venido apareciendo.